Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por continuar atenta a este canal. Vamos a continuar con nuestro análisis de este gran texto del Dhammapada, de la vía del Dharma, en donde se nos siguen dando algunas claves para vivir con mayor plenitud. Y si lo llevamos a cabo de manera consciente, de manera sistemática, pues el resultado será un estado iluminado de nuestra conciencia. Y dentro de ese camino hacia la iluminación, la base es, en un primer momento, la ética. El triple entrenamiento que da el Buda de ética, meditación y sabiduría es esencial, es la forma de llegar a ese estado iluminado. Y el Dhammapada, como hemos visto, combina distintos elementos, tanto de ética como de meditación y de sabiduría, pero se hace un énfasis particular en la parte de ética, que es el medio para ir eliminando el sufrimiento a partir de la noción y la práctica de las cuatro nobles verdades, principalmente la cuarta noble verdad, en donde está el óctuple sendero. Entonces, continuamos con el capítulo 22. Es un capítulo muy interesante porque lo que hace es reafirmar el estado aflictivo, cómo se va desarrollando un estado aflictivo. Digamos que si uno quiere sufrir, si uno quiere entrar en un modo con mucha ansiedad y sufrimiento, aquí se nos va a decir cómo, con la invitación de no hacerlo, ¿sí? Entonces, este capítulo se llama Estado de Desgracia. Y ya desde el título, al menos en la traducción, es interesante porque es un estado mental en donde no se siente esa gracia, esa plenitud, ese gozo. Es un estado más bien en donde hay incomodidad. Vamos a hacer de la misma manera, voy a elegir algunos versos para poder profundizar. Inicia diciendo: el que no dice la verdad va a un estado totalmente desgraciado. Y también el que habiendo hecho algo, dice que no lo hizo. Ambos, por igual, después de la muerte, pagarán sus acciones en otro mundo. Muchos que visten la túnica amarilla son de mala disposición y descontrolados. Debido a la suma de sus perversas acciones, nacerán en un estado desgraciado. Más valdría que el perverso se tragase una bola de acero candente como una llama de fuego, que ser inmoral y descontrolada persona tomando las limosnas que le ofrecen las gentes. Inicia entonces de una forma muy clara, y aquí hace referencia a uno de los preceptos esenciales que uno sigue desde la visión del Buda Dharma, así como lo vimos en el capítulo anterior, como uno de los preceptos es no tomar intoxicantes. Aquí también hay un precepto de no mentir. ¿Por qué el no mentir? Porque eso implica un estado mental en donde estamos utilizando energía creativa para colocar una ilusión que me sirva. Recuerden que la mentira, desde la visión de la psicología budista, es construyo una ilusión, que eso hacemos todos los días, es algo que hacemos desde la percepción, pero lo que hace la diferencia es que yo construyo esta ilusión para sacar provecho de esa ilusión. Promuevo algo falso para sacar provecho de aquello que es falso. Entonces, eso lo hace mentira. Entonces, quien dice mentiras o quien niega haber hecho algo que hizo, que finalmente es mentir al no tomar responsabilidad, dice, pagarán sus acciones en otro mundo. Aquí notamos la variable del karma, de esta ley cósmica que es esencial para comprender los estadios mentales virtuosos y no virtuosos, para entender ciertas tendencias que tenemos y poder colocar los antídotos. Bueno, la noción del karma es fundamental. En el Buda Dharma, uno de los aspectos esenciales, además de la referencia a los tres refugios o las tres joyas, Buda, Dharma y Sangha, es el aceptar que existe una ley del karma. No como una entidad, no como un consejo que toma decisiones, sino como una ley cósmica.
En otra oportunidad podemos ahondar más en el tema. Simplemente ahora hace referencia que aquí se está hablando de la ley del karma y dice pagarán sus acciones en otro mundo. Es decir, no hace falta angustiarnos porque aquellas personas que nos han mentido, que nos han defraudado, rápidamente caigan en estados aflictivos inmediatamente. No nos corresponde hacer el juicio, no nos corresponde ser los victimarios de aquellos que primero abusaron de nosotros. No nos corresponde eso. Un poquito es comprender que su propio estado mental que les llevó a ser egocéntricos, a engañarnos, pues van a tener consecuencias. Puede ser que no las veamos, y no es importante que las veamos, porque si lo hacemos es simplemente estar sedientos de venganza y eso ya me hace daño, aunque suceda, ya me hace daño. Entonces, simplemente reconozco, se nos dice en el Dhammapada, que van a estar en estados aflictivos. Y sobre todo es, yo voy a caer en ese estado aflictivo si me manejo en función de mentiras o si me manejo en función de no aceptar lo que he hecho. ¿Sí? Esa es asumir esa responsabilidad y luego lo lleva en un modo mucho más específico, refiriéndose a los renunciantes, a los ascetas. Es una crítica incluso a la rama, a la casta brahmánica del tiempo en la India, que estaba todo este sistema de castas, y también al mismo tiempo es una crítica o es una advertencia para los practicantes, los discípulos del Buda, si no son congruentes, si no son honestos. Cuando dice, bueno, la túnica amarilla, hay personas que visten la túnica amarilla, se dicen renunciantes, se dicen incluso brahmanes, pero tienen una mala disposición y están descontrolados. Y dice, y la suma de sus perversas acciones les van a llevar a un estado desgraciado de existencia. Esto ya nos conecta con otro gran tema que es la cosmología budista, en donde estamos hablando de distintos reinos de renacimiento, tanto en el reino de la forma, de la no forma y el reino del deseo, en el que estamos los humanos. Entonces, va a haber una continuación de su conciencia mental y ese continuum de conciencia va a manifestarse en un estado desprovisto de elementos para poder practicar el Dharma. No se refiere únicamente a lugares sufrientes en el sentido de daño físico, sino se refiere a un espacio en donde es complicado practicar el Dharma. Es complicado porque las condiciones no son tan benévolas para que podamos profundizar en ello. Entonces ahí un poquito es reconocer que no porque tengas el hábito de renunciante quiere decir que ya seas una persona santa o virtuosa. Y luego lo hace de una manera mucho más categórica cuando coloca esta imagen que dice, el perverso sería mejor que se tragase una bola de acero candente como una llama de fuego que ser inmoral. Nuevamente esta invitación a practicar la ética. Si alguien dice, bueno, si yo practico algo que no es ético, pero nadie se da cuenta, no tengo un sufrimiento ni una sanción social, incluso al contrario, hasta me reconocen como una persona buena. Bueno, son ganancias mundanas, pero en términos kármicos, esas semillas de aflicción, las semillas de egocentrismo, las semillas de ira, las semillas de aversión, van a germinar. En algún momento, desde la visión del karma, la semilla germina segundos después de haber hecho la acción mental, verbal o física, o el día de mañana, o cualquier día después de mañana. Si alguien dice, bueno, ya yo me morí, y entonces ya todo lo que hice ahí termina, borrón y cuenta nueva, obviamente no. Desde la visión del karma hay una continuidad y no sabes qué condiciones vas a estar comiéndote los frutos de esa semilla. Entonces, hazle un favor a tu yo futuro, siendo bondadoso, siendo compasivo. Continúa más adelante diciendo, cuando lo que debe ser hecho no es hecho, hay práctica corrupta
y la vida santa es dudosa. No sobreviene ningún fruto. Noten ahí, se mantiene esta noción en donde es importante mantener la congruencia, no caer en la hipocresía. Esto es algo que está presente en las enseñanzas de los grandes maestros y maestras, algo que les choca en el sentido de que detiene mucho el desarrollo de las personas, es la hipocresía. Eh, entonces no hay forma de justificarla en términos positivos. Siempre hay una consecuencia negativa y aquí lo dice. Dice, hay práctica corrupta cuando no se hace lo que se debe de hacer y esa vida santa es dudosa. En el budismo se nos hace mucho hincapié de elegir muy bien quién será nuestro maestro, nuestra maestra, y si vemos que ya no están las condiciones adecuadas de congruencia, de armonía, pues mejor tomar distancia y hacer también un análisis de uno mismo de qué tan congruente está siendo. Y dice, no sobreviene ningún fruto, obviamente ningún fruto virtuoso, sino más bien son frutos aflictivos. Continúa diciendo, si algo debe ser hecho, uno debe hacerlo. Uno debe ir ascendiendo con firmeza, liberándose de los extremos. Hace referencia al capítulo anterior, que si no has visto el video, te invito a que lo veas, porque tiene que ver con te liberas de los dos reinos, de los dos monarcas. Si recuerdan, el monarca del nihilismo y el monarca del existencialismo. Si te liberas de ello, entonces te liberas de los extremos, sigues la vía media y solamente así puedes caminar con firmeza, con ecuanimidad. Y dice, ya de una manera también muy práctica en cuanto a la interioridad, dice, es mejor evitar hacer la mala acción, porque esta es seguida por el remordimiento. Mejor hacer la buena acción tras la cual no se produce ningún estado de lamentación. Aquí está la guía para tener una buena muerte. Para tener una buena muerte necesitamos una buena vida en el sentido de que no haya una carga de lamentaciones, que haya por el contrario un reconocimiento de gozo, de haber aprovechado bien nuestra vida humana. Y haber aprovechado bien se refiere a contribuir al bienestar de todos los seres sintientes, incluyéndonos, pero siendo parte de este sistema armónico de vida dentro del samsara, pero con la posibilidad de generar condiciones de mayor bienestar. Entonces, hace este recordatorio y esta invitación de que incluso te conviene vivir de la mejor manera, obviamente por lo virtuoso y sobre todo porque la cantidad de lamentaciones, la cantidad de remordimientos van a irse eliminando. Saber descansar en paz es desde el reconocimiento de que no hay nada de qué lamentarnos. Obviamente, a partir de esa introspección de responsabilidad, no el cinismo. Alguien puede decir, yo no me lamento de nada, yo no me siento mal por nada. Desde el cinismo, bueno, ahí es una ofuscación mental todavía mayor porque ni siquiera estoy aceptando el daño que he hecho, ¿sí? Y las consecuencias kármicas son más profundas, como renacer en esos reinos inferiores de los narakas, ¿no? O como pretas. Ya luego hablaremos en otro video de los diferentes reinos. Continúa diciendo, y noten esta imagen, es muy clara. Como una ciudad fronteriza, bien custodiada por dentro y por fuera, guárdese uno a sí mismo. Que no descuide la oportunidad. Para aquellos que descuidan la oportunidad, habrá nacimiento en un doloroso estado. Es decir, custodia tu interior, custodia tu mente por dentro y por fuera. No vas a dejar entrar las aflicciones mentales y vas a fomentar lo virtuoso dentro de tu mente. Son dos tipos de esfuerzos desde la plena conciencia. Entonces, hay el esfuerzo por seguir generando estados virtuosos en el interior de tu mente y por otro lado, estás dejando fuera el que entren aflicciones mentales, tentaciones mentales. Y hay que estar ahí, a la puerta de esa ciudad amurallada,
listo para negarle el paso a aquello vicioso, no virtuoso, y fomentando un estado de bienestar dentro. Y a partir de ahí, obviamente, fomentar mejores relaciones interpersonales e interseres sintientes. Y dice, aquellos que temen lo que no debe ser temido y no temen lo que debe ser temido, están condicionados por equivocados puntos de vista y se conducen hacia un estado de dolor. Esto tiene que ver con el primer verso. La mayoría de las personas temen lo equivocado. Es decir, temen más, por ejemplo, a la crítica social, temen más el que se les despida de un trabajo, temen más que hablen mal de ellos, temen que les deje una persona, temen que les sean infiel, y a partir de ahí se genera mucha ansiedad, mucha aflicción. En lugar de que en todo caso, si quieres temer algo, es qué tipo de frutos te vas a comer si sigues en el mismo estado aflictivo. Lo que en todo caso deberías de temer es qué tipo de fruto te vas a comer si sigues con esos celos patológicos, si sigues con ese apego al trabajo, si sigues con esa identidad falsa de creer lo que no eres, si sigues haciendo lo que no te gusta para tener un beneficio económico a costa de lo virtuoso, ¿sí? Qué miedo quedarme sin ese dinero, ¿no? Aquí sería qué miedo de seguirte comiendo las aflicciones, no en este momento, sino en la siguiente vida incluso, que no sabes qué condiciones vas a tener. Puede ser que en esta tengas soberbia y digas, nadie me hace nada en este momento. No, pero ¿qué hay de la siguiente vida? Y desde la visión budista no hay posibilidad de quitar las semillas que ya plantaste. Cuando se habla de purificar el karma, quiere decir que no estamos plantando nuevas semillas de ese mismo tipo. Quiere decir también que no estamos regando más esa misma semilla, pero de que va a germinar, va a germinar. Esperamos en todo caso que sea una planta pequeña, que dé un fruto pequeño, amargo. Ese sería ir purificando el karma, pero no hay manera de quitar las semillas que ya plantamos. Esa es una visión materialista, del materialismo espiritual y del bypass espiritual, es decir, que alguien o algo te puede quitar las semillas kármicas que ya plantaste. Entonces, purificar el karma quiere decir no seguir plantando semillas de ese tipo y no seguir regando esas mismas semillas. No quiere decir que vas a eliminar aquello negativo que ya hiciste. Entonces, por eso, aquí la invitación es, en todo caso, si queremos temer algo, es temer no hacer las cosas adecuadas, porque conlleva una sanción. Si tal vez te quede más claro, si lo ves en términos teístas, dicen incluso algunos teólogos que muchas personas le tienen más miedo al diablo que a Dios. Y nuevamente el temor a Dios, mal entendido es un poquito esa noción de alguien que condena, pero más bien el temor a Dios a lo que se refiere, si lo ligamos con esto, es que es más conveniente aliarte con quien es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Es con quien tienes que quedar bien, si lo queremos ver en esos términos iniciales. Mejor queda bien con quien tiene estas características, en lugar de quedar bien con el que engaña, con aquello aflictivo, diríamos en el budismo, con esa mente aflictiva. Entonces, hacer las paces con la virtud y asumir que si no estamos en armonía con esa virtud, bueno, va a haber una consecuencia negativa por impulso kármico. No es castigo de nadie, es simplemente un impulso kármico. Y finalmente dice, conociendo lo equivocado como equivocado y lo acertado como acertado, esos seres, adoptando la visión correcta, alcanzan un estado de felicidad. Entonces, ¿cómo salir de la posibilidad de mantenernos en estados desgraciados, aflictivos? Bueno, observando, llevando a cabo lo virtuoso y eliminando las prácticas no virtuosas o viciadas. Ver lo acertado como acertado y lo equivocado como equivocado. Aquí no hay lugar para
una interpretación egocéntrica, estirar el concepto a ver qué me conviene, una violencia justificada, un engaño justificado, una mentira justificada. Todo esto obviamente nos puede dar ciertas ganancias en lo mundano, en el día a día, pero en términos profundos siempre son fuente de estados aflictivos. Entonces, este capítulo es un poco más directo en cuanto a la invitación de generar condiciones de mayor bienestar, de mayor conciencia. Y bueno, estamos ya en la recta final de este libro del Dhammapada. Espero que te esté siendo interesante y sobre todo que te sea útil en tu práctica del día a día, tanto en la interacción ética como incluso en tu práctica meditativa. Así es que, como siempre, muchas gracias por estar escuchándome. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho ya y seguir al pendiente de los siguientes videos. Muchas gracias, que tengas muy buen día.